propósito, uno de los temas claves es el conocer el tema de la infraestructura, ¿no? Ya lo ha dicho el alcalde Jorge Muñoz, es una construcción ilegal, no tenía permiso, si bien es cierto permiso para comercializar, pero no como depósito. Estamos hablando de drywall, 4 pisos de este material. Y por eso vamos a enlazarnos, y ya la tenemos lista, a Lourdes Yusti, que es decana del Colegio de Arquitectos del Perú Regional de Lima, para conocer, así como esta galería, qué otras existen en el centro de Lima que cumplen con las mismas características. Y a propósito, parece que las autoridades todavía no les han puesto la mira. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muy buenos días, muchas gracias por estar con ustedes. Sí, quería... Sí, le escucho. Sí, la primera pregunta que quería formularla era, ¿qué otras galerías se tienen mapeadas o qué otros inmuebles en general están en las mismas condiciones que esta que se acaba de incendiar? Mire, nosotros tenemos en el centro histórico 7.126 inmuebles, de los cuales el 73%, más de 5.000, están en situación regular, mala o muy mala. Se habla de que esta galería no tenía licencia de construcción. Sin embargo, ¿sabe usted, por ejemplo, de estos 5.000 y pico inmuebles, cuántos tienen la capacidad de ser aprobados en una comisión técnica? 2.8 expedientes por mes, entre 2.5 y 2.8 por mes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tenemos una normativa tan compleja. Nosotros tenemos la ley 296, que protege nuestro patrimonio cultural, con lo cual todos estamos de acuerdo, pero es tan restrictiva, no tiene gradualidad. Entonces, lo que hace finalmente es lograr el objetivo contrario. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue, arquitecta Yusti, respecto, por ejemplo, a la construcción, al mejoramiento o al levantamiento de nuevas estructuras sobre las bases de algunos inmuebles en el centro de Lima, por ejemplo? ¿Qué procedimiento se sigue? ¿Participa, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos? ¿Qué opinión técnica se tiene en los expedientes para que una persona, un grupo de comerciantes, una galería, una asociación de comerciantes en general puedan acceder a los permisos, a las licencias de construcción, expansión de los propios inmuebles, en fin? Mire, nosotros este año, en enero, hicimos una serie de conversatorios al respecto, donde participó el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima, ProLima, ¿no?, y otros expertos en centro histórico. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de nuestros países vecinos, como por ejemplo Ecuador, tiene una autoridad autónoma, con poder de decisión. Entonces, cuando viene un proyecto que quiere recuperar un inmueble en centro histórico, ya sea monumento, valor monumental o inmueble de entorno, como sería una galería comercial, quizás esta, ¿no?, se decide en ese momento qué es lo que estás proponiendo, qué es lo que no se está cumpliendo y lo solucionamos. Pero ¿qué pasa acá? Por ejemplo, si una empresa compra un inmueble histórico o de valor monumental y lo quiere recuperar, tiene que hacerse todo un estudio previo de cómo se encuentra este inmueble con respecto a su último plano aprobado hace 50 años, hace 100 años. Pero digamos que la zona de Mesa Redonda, si bien es cierto, está dentro del centro de Lima, en algunos casos, no al 100%, puede ser considerado patrimonio histórico, ¿no? Hay edificios que tendrán 30, 40 años, que no necesariamente tienen que ver con la historia propia de la ciudad. Hay categorías. Puede ser que sea un monumento, valor monumental, o simplemente es una edificación nueva, pero en el entorno comprendido dentro del casco histórico. Y por eso es que no hay gradualidad. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cambie el procedimiento. En la gestión anterior con el gobierno de Sagasti se hizo un trabajo bien intenso. Nosotros hacíamos conversatorios, centros de diálogo, reflexión sobre los problemas de fondo. Estuvieron incluso el ministro de Vivienda, su viceministro, ministro de Cultura, viceministro de Cultura, y se logró cambiar la norma de cultura. Ahora está mucho mejor. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo el mismo. Si alguien quiere recuperar un inmueble y encuentra, aunque sea una pared, un techo, algo, en vez de solucionarlo, se va a un PAS, un procedimiento administrativo sancionador en el Ministerio de Cultura, que puede demorar 1 o 2 años y hasta puede tener una denuncia penal. ¿Quién va a querer invertir en el centro histórico si es penalizado cuando quiere recuperar un inmueble? Eso debe cambiarse y se necesita una decisión política.
Y acerca del reforzamiento de estos inmuebles, tengo entendido que en el 2014 en el gobierno de Ollantumala se aprobó una ley en la que se otorgaba un bono para reforzar. ¿En qué ha quedado? O sea, hacemos un balance. ¿Cuántas personas han podido acoger a este beneficio? Sigue el mismo procedimiento para las licencias. Lo que nosotros necesitamos es que nuestras municipalidades tengan fondos económicos. Se habla mucho que por qué la municipalidad no hace, pero la municipalidad de Lima debe ser una de las que menos fondos económicos tiene. Actualmente se ha dado la ley de suelo, la ley de desarrollo urbano sostenible, que crea muchos mecanismos financieros para crear fondos económicos. Los derechos adquiridos de edificación transferibles. ¿Qué se hace? Que actualmente está en proceso de ser reglamentado. Nosotros invocamos al Ministerio de Vivienda a darle un impulso fuerte. En la anterior gestión se desarrollaron las políticas de vivienda, se aprobó esta ley que tiene muchísimos instrumentos para generar fondos económicos a nuestras municipalidades a nivel nacional. Actualmente se tiene que desarrollar el reglamento y crearía muchos fondos económicos para que las municipalidades tengan dinero y recuperar ese. Solamente para culminar, arquitecta Yusti, lo que usted nos ha contado respecto a todo, digamos, este procedimiento engorroso, burocrático, que no permite agilizar los procesos, pues finalmente generan situaciones como la que hemos visto en esta galería y en otras más que seguramente deben haber, la construcción informal, ilegal de estructuras sobre establecimientos o sobre predios que por las condiciones que usted nos ha señalado, pues no pueden ser finalmente refaccionados, ampliados, restaurados, en fin, lo que se necesite. O sea, esto da paso, la burocracia da paso finalmente a la informalidad. Exactamente. Cuando tenemos normas que no pueden ser cumplidas por casi nadie, 90% no la puede cumplir, hay algo mal en la norma y se tiene que tener la decisión política de cambiarlo y trabajar en conjunto. Imagínese usted que cada galería comercial, por ejemplo acá, y además tiene un depósito, nuestra norma de seguridad que se fue modificada, dice que cada uno debería tener rociadores. Está bien, todos estamos de acuerdo. ¿Cuánto cuesta implementar un sistema de rociadores? Más la cisterna con 80 metros cúbicos, 120, 150 metros cúbicos, más el grupo electrógeno que tiene que tener cada una de las galerías comerciales. 150.000, 200.000 dólares están en capacidad de invertir cada uno de estos locales. ¿Por qué no se hace una buena cisterna, una buena bomba que sea mantenida y que ocupe, por ejemplo, que se encargue de dar protección a toda una cuadra, a toda una zona? Ya, ¿y eso de quién dependería? Modificar la norma de seguridad contra incendios que vinimos trabajando hace 3 años. ¿Y esa inversión de quién dependería? Porque, claro, no se puede endilgar una responsabilidad o, digamos, justificar el hecho de una serie de anomalías, irregularidades, faltas a las normas de seguridad en general, porque la inversión no se puede dar, ¿no? ¿De quién dependería en todo caso, por ejemplo, ese plan que usted señala de colocar una bomba que pueda abarcar una cuadra, una manzana, en fin? Lo que se requiere es revisar nuestras normas de manera constante. Por ejemplo, en Estados Unidos nuestra norma viene de NFPA, National Fire Protection Association. Y esta norma cada 3 años se revisa y se actualiza. ¿Qué hacemos generando normas donde nos olvidamos también de nuestra propia realidad nacional? Decimos, no trabaje, no vengan, sin embargo no damos una alternativa. Recuerdo, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando en la época de Andrade se reubicó a los ambulantes, pero dándoles las facilidades y la inversión y el fondo financiero para que se reubiquen? Entonces tenemos que ver el problema de fondo, también considerando a nuestros pobladores y nuestra propia realidad. Muy bien. Regeneración urbana. Muy bien, muchísimas gracias. Quedó clarísimo el punto de vista, sobre todo la responsabilidad política que hay que tener para poder mejorar las normas que actualmente rigen. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú Regional de Lima. Momento de irnos a un corte.